Aquí ya estamos llegando a la parte final, ¿eh? Sé que es un poco técnico, pero vamos llegando. Bien, entonces, aquí llegamos al resumen final. ¿Cuánta protección tengo? Yo tengo el ladrillo ARAT en sí. Sabemos de la fuente ucraniana, nos da 550 milímetros. El faldón original tenía... ¿Cuánto tenía el faldón original? Metálico. 5 milímetros, ¿vale? Yo le he puesto 50 milímetros. Porque es un faldón que... No sé si... Aquí he sido generoso, ¿vale? No sé cómo de grueso exactamente ese faldón. Sabemos que ese faldón tiene que aguantar el peso de todos esos ladrillos reactivos. Entonces va a ser mucho más grueso. ¿Cómo de grueso tiene que ser para aguantar ese peso? No lo sé, pero obviamente va a ser mucho más que 5 milímetros, ¿no? Entonces he dicho, venga, vamos a ser generosos, vamos a actuar a favor del Abrams y vamos a darle 50 milímetros. Un faldón de 5 milímetros son mucho, ¿eh? Probablemente sea bastante menos. Luego, el blindaje lateral de la barcaza son esos 62 milímetros, que eran esas dos placas soldadas juntas que habíamos visto antes. Y luego, el tanque de combustible, habíamos dicho que tenía una anchura de 635 milímetros. Lo dividimos eso de 88 milímetros de protección contra carga hueca por cada 10 centímetros, o sea, por cada 100 milímetros. Pues entonces eso nos da 560 milímetros el tanque de combustible. Eso suma en total 1222 milímetros de protección contra carga hueca en ángulo perpendicular. O sea, eso está muy bien. Eso está muy, muy bien. ¿Eh? No estamos hablando en ángulo diagonal, en perpendicular. Lo hemos calculado aquí todo. ¿Vale? Entonces, esto impresiona muchísimo. ¿Vale? Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que hay aquí un problema. Resulta que el misil Kornet tiene carga hueca en tándem. Y sabemos que este ladrillo, el ladrillo M19 por sí solo protege contra carga hueca singular. ¿Cómo sabemos eso? Pues por motivos muy lógicos, porque si protegiese también contra tándem, no le instalarían ese segundo ladrillo adicionalmente encima. O sea, ya viendo esta imagen, ya sabemos que el ladrillo cuadrado solo actúa contra carga hueca singular, ¿vale? Entonces, como es carga hueca en tándem, eso significa que el ladrillo M19 queda anulado porque es activado prematuramente por la carga hueca en tándem del misil Kornet. Por lo tanto, a esos 1222 milímetros hay que restarle el ladrillo reactivo. Entonces, eso nos da solo una protección tras carga hueca de 670, o sea, tras carga hueca preliminar de 672 milímetros. Y aquí es donde donde le pilla el toro al Abrams. Porque 672 milímetros no te ayuda contra el Kornet, que ya en su versión más antigua ya penetra 1000 milímetros después de la carga hueca en tándem. O sea, si han disparado a ese Abrams, si le han disparado con la versión de Kornet más antigua, sigo teniendo 1000 milímetros de penetración y por lo tanto yo tengo 1000 milímetros menos 672, queda todavía 328 milímetros de penetración restante. Eso significa, ya por puros números matemáticos, perdón, que no sé que se vea, que esa carga hueca debería haber tenido, bueno, debería no, queda prácticamente garantizado de que el daño ha sido muy bestia. Muy bestia. Y eso es solo digo esto como referencia, para que una carga hueca genere suficiente daño dentro de un vehículo como para dejarlo fuera de combate, se calcula
que la capacidad de penetración restante de esa carga hueca tienen que ser como mínimo 100 milímetros. O sea, si yo tengo un blindaje que protege 300 milímetros, pues mi carga hueca tiene que ser mínimo 400 milímetros para que yo pueda penetrar ese blindaje y detrás de ese blindaje hacer suficiente daño para dejar el carro fuera de combate. Y aquí, ya en este caso, con el Cornet más antiguo, tenemos más de 300 milímetros. Entonces, el daño que ha dejado esa carga hueca va a ser muy bestia. ¿Vale? Bien. Entonces, de ahí que queda, viendo todo esto, vemos que la cosa pinta mal para la tripulación. ¿Vale? De ahí que viendo todos estos números, ahora nos damos cuenta por qué esa torre de ese Abrams no estaba girada a 90 grados o a 180 grados, porque no había nada que hacer con el conductor. Y el resto de la tripulación no lo sabemos, habrá que ver. Pero y si luego evacuaron con éxito, luego sabemos que cayó fuego de artillería por encima de la posición. O sea, muy mal está todo esto, ¿vale? Muy mal. Bien, ¿qué se podría haber hecho? Se podría haber hecho algo para salvar a este Abrams. Se podría haber hecho dos cosas. La primera es haber utilizado un sistema de protección activa, como el Trophy. El Trophy habría disparado su carga explosiva contra el misil Cornet. Está demostrado, el Trophy, ya sabemos de Israel, que el Trophy es capaz de interceptar al Cornet. Eso está demostrado, incluso ya en situación de guerra se demostró. ¿Vale? Entonces, para que este Abrams se hubiese salvado, se hubiese necesitado un Trophy. El Trophy lo habría salvado. O la segunda opción habría sido instalarle el ladrillo reactivo adicional, el ARAT 2 o el M34, porque entonces tengo aquí una protección contra carga hueca en tándem. Eso significa que ahora esos 550 milímetros de protección de ladrillo reactivo, ahora sí los tengo disponibles, porque el primer ladrillo reactivo me anula la carga hueca. Por lo tanto, el segundo ladrillo reactivo está disponible para protegerme contra la carga hueca principal. Entonces, si yo utilizo ambos ladrillos reactivos, entonces sí tengo efectivamente esta protección de 1222 milímetros contra el total. ¿Vale? Y entonces, en teoría, utilizando lo que sabemos de los misiles Cornet, que penetran, donde el mejor penetra en 1300 milímetros, después de carga hueca en tándem, eso significa que en teoría el Cornet no habría conseguido penetrar, y si lo consigue solo por los pelos se habría hecho un daño mínimo. Y ahí solo en un ángulo súper perfecto, en perpendicular de 1222 milímetros. Y claro, pero aquí ahí tenemos cierta tolerancia. O sea, si, digámoslo así, si hubiese estado presente los dos ladrillos reactivos, entramos dentro de una ventana de probabilidad de que el carro y posteriormente y su conductor sobrevivan el impacto. O sea, esa ventana de probabilidad está dentro. No del todo porque solo llegamos a 122 milímetros. Y si es la versión de Cornet más potente, tenemos 1300. Y tenemos también una cierta tolerancia, tanto para arriba como para abajo. Entonces habría que verlo. Pero teniendo esas tolerancias en mente, sí es posible
la protección lateral en completo hubiese conseguido con éxito encajar el impacto del Cornet. Habría sido posible, ¿vale? Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que todo esto nos dice? Que aquí de nuevo no se envió lo mejor y de nuevo se pagó con sangre. Y exactamente, o sea, la misma chorrada que con los rusos y todo el demás ejército, que es la tragedia que siempre ocurre en el mundo militar, que cada euro o dólar o rublo o hryvnia que yo me ahorro en material militar se paga luego con sangre. Por eso. Y esto aquí exactamente lo que ha pasado. Hubiese tenido este Abrams, hubiese tenido muy buena probabilidad de encajar por completo el impacto y de que el conductor hubiese sobrevivido. No estaba garantizado, pero sí hubiese sido posible. ¿Vale? O se hubiese tenido el Trophy, el sistema de protección activa.